I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. ¿Qué tal Hello Again que cantaba The Cars? Con la intro yo me imagino que ustedes van a tener esa clase particular para, como a través de un folio, hacer un barco de papel. Porque precisamente estamos en nuestro nuevo santuario, la librería El Barco de Papel. Una librería que lleva 4 años y este será seguramente el 5º, siendo una de las mejores librerías culturales de toda España. Que se dice de una manera muy directa, pero esa es la realidad. Así que nuestro agradecimiento, el mío personal y de Canal 10, a Nauset, por dejarnos entrar en amparo en esta librería El Barco de Papel. Y bueno, ¿a quién tenemos hoy aquí? En esta segunda fase, Letras Degeneradas 2.0. Yo siempre digo y dejo que se presente el invitado o invitada. ¿A quién tenemos? Bueno, yo soy Jorge Dávila, actualmente soy subdirector del periódico El Día y básicamente periodista. O sea, me considero periodista por encima de cualquier cargo. ¿Y cómo ha llegado usted hasta aquí? Prácticamente a ser el tiburón blanco del periodismo aquí en Canarias. ¿Cómo ha llegado? Yo creo que quizás todavía estoy en esa época. Prefiero ser un delfín con aspiraciones a un tiburón. No, los grandes tiburones van por otras rutas oceánicas, ¿no? Yo creo que parte de lo que he conseguido se basa en el esfuerzo, las ganas y sobre todo esa capacidad de ensayo-error que muchas veces te pone en sitios inesperados, ¿no? Y yo recuerdo que he sido muy cabezón a la hora de perseguir este sueño, ¿no? Y me encantaba leer, en el instituto cuando nos hacían aquellas lecturas de la Regenta, la edición infantil del Quijote, Relatos de un náufrago. Tenía una profesora, se llamaba Doña Ángela, que decía: tú te vas a dedicar a algo relacionado con las letras. No sé si vas a ser escritor o si vas a ser abogado, por así decirlo, que también tiene que ver con letras, pero son otras letras. Y acertó de pleno, porque yo estaba estudiando psicología
y los fines de semana pues me iba a la Gaceta de Canarias, a la Gaceta de Canarias a hacer crónicas de fútbol base, preferente, incluso categorías inferiores, ¿no? Yo recuerdo una vez que me pusieron, yo creo que fue una prueba de fuego que me la pusieron para ver si volvía. ¿Te acuerdas el equipo de tenis de mesa del Círculo de Amistad Sí. que llegó a estar en Sí. División de Honor, ¿no? Exacto. A mí me mandaron una vez a hacer una crónica de un partido de ping-pong. Y yo decía, ping-pong, yo he jugado al ping-pong, pero ¿cómo explico yo? Una crónica de un partido de ping-pong. Círculo de amistad y sobre todo con la presidencia de Ramón Baudet, esos bailes de las Sí. fiestas de invierno realmente tenía tanto el billar como el ping-pong. En el equipo de primera división. Sí. Y claro, yo me presenté allí y durante unos minutos digo, ¿qué cuento? Se me ocurrió hacer una crónica medioambiental, medio deportiva, y yo la dejé en el periódico y no volví, no me echaron ese día. Y vamos al Jorge Dávila, vamos a retroceder en el tiempo, vamos a dibujar esas imágenes en blanco y negro. Vamos a ir al Jorge Dávila en La Laguna, al Jorge Dávila que yo me imagino que escuchaba a la familia Telerín, vamos a la cama, Sí, que hay que claro. descansar Sí. para que mañana podamos madrugar. Los payasos de la tele. Quería, ya desde ese momento tenía el periodismo como un deseo. Pensaba que iba a ser periodista. No, mi abuelo es militar, mi padre le encantaba el ejército, incluso estuve tentado de hecho, estuve casi con un pie y medio en hacer la carrera profesional de militar, ¿no? A través de la academia, pero con 17 años yo quise probar antes, o sea, fui voluntario al ejército, ¿no? Y no me gustó. No hice ni prórrogas ni nada, luego ya seguí en la universidad y me lo quité de encima, por así decirlo, ¿sabes? Y yo creo que si no lo llego a hacer hubiera cometido un error porque no hubiera estado sentado aquí, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y yo te lo he contado un par de veces, a mí me impresionaba sobre todo el mundo del periodismo, me encanta el cine, me encantan las películas de periodistas, de redacciones, pero hay una serie, Lugran, que te la he comentado varias veces, que me parece fantástica, ¿no? Que es la espina dorsal de lo que puede ser una profesión. Luego han habido otras series como periodistas que no tienen nada que ver con lo que es periodista, ¿no? Periodistas que están todo el día en el bar de Miguelón, pocos, o cuando hay una comunión que van los 20 de redacción. ¿Y quién hace el periódico? Lugran, yo a veces he comentado que tengo ciertos hilos de unión contigo en el sentido de que yo siempre quise ser periodista. En aquel momento no había el primer ciclo aquí. Tenías que hacerlo por vía puente. Efectivamente. Y luego cuando estudié Derecho estuve a punto de entrar en la academia y terminar como alférez también. O sea que al final todas las líneas, parece que todos los caminos conducen al mismo punto. Yo, el tema del periodismo, incluso hace tiempo, quizás a partir de los 70 o los 80, la visión de la profesión ha variado. Recuerdo una frase de Boris Vian en Escupiré sobre vuestra tumba, que decía, no le cuentes a mi madre que soy periodista, porque cree que soy pianista de un burdel, ¿no? Realmente, esa serie a la que tú decías, yo recuerdo el primer capítulo de la primera temporada, Rehenes, que escuché luego con posterioridad, muchos años después, que decía que el comienzo de ese capítulo te convalidaba 2 años de periodismo. Y el final de ese capítulo prácticamente te daban la titulación. Año 1977 realmente fue un spin-off de una serie anterior que no había tenido mucho éxito, que termina con la oferta para que Luz vaya a Los Ángeles y se haga cargo del periódico, ¿no? Es una serie de cuando los buenos ganaban, Jorge. Y es una serie que el periodismo, yo creo que está más vivo que nunca y es más de carne y hueso, ¿no? Porque se asemeja mucho al periodismo que yo empecé a conocer. Este periodismo es distinto, este es un periodismo más instantáneo, a golpe de tweet, a golpe de reflejos inmediatos, pero ese periodismo que aparece en esa serie sí se veía reflejado todavía en muchas redacciones de aquí de los años 90. El periodismo
Tú dices que si es, habías comentado que si, perdona, que sobre esa serie me habías comentado la última. Sí, lo que una vez escuché tiempo de posterior, que en los 3 primeros minutos del primer episodio te convalidaba 2 años de periodismo y que al final de ese capítulo casi te daban el doctorado. Claro, porque es una periodismo, Robert Redford, Dustin Hoffman, peliculón. Sí. Jack Lemmon tiene otra que es la de primera página, que aparece el periodismo de una forma más cómica, pero también real, porque al final dan la noticia de una forma un poco más frívola, pero la dan, y el periodismo en sí tiene ese campo de visión tan amplio que te permite tener una visión gradual de lo que tú tienes aquí a 1 metro, pero lo que tú puedes esperar a 10.000 kilómetros de tu distancia, ¿no? En ese sentido, de donde te encuentras tú. En ese sentido, yo creo que sí es verdad que la serie enfocaba mucho lo local, ¿no? Los sucesos, aquel animal buscando los sucesos, los atracos, estaba Rossi, eran como un periodismo de una ciudad grande, pero que era muy casi de un periódico de pueblo, ¿no? Con todos los respetos, ¿no? De muy cercano, ¿no? Yo viendo, hay una película también de Paul Newman brutal, luego hablaremos de los bulos, de cómo se publica en primera plana una noticia falsa y cuáles son los efectos que claro, que hay. Luego hablaremos un poco de la realidad, de la historia y de los bulos, ¿no? Llegas o antes de llegar al periodismo, yo recuerdo, tú debes tener también mitos o personas, voy a ser periodista y quiero ser como en el mundo deportivo controlaba todo José María García. José María García, yo me acuerdo de mi padre, ver a mi padre preparando posiciones al ayuntamiento y escuchando a García todavía en la SER, y preparando, él se dedica al mundo de la delineación y preparando proyectos y yo recuerdo pasajes, también a las 11 de la noche, no debo decir mucho por el tema de que era pequeño y la hora de acostarse, pero yo recuerdo a García oírlo y me gustaba muchísimo el periodismo, ¿no? Cuando lo echaron de la SER. Sí, que pasó. Luego se creó aquella guerra entre José Ramón de la Morena y él, que eso era terrible, fue una guerra, yo creo que hay la serie que saca Netflix, Canal Plus, ¿no? Sí, lo sacó Canal Plus. Plus. Yo creo que refleja esas noches de tensión entre 2 bloques mediáticos importantes y todo lo que significaba García, ¿no? Para la comunicación, lo que controlaba y el poder que ejercía con todo lo que se movía a su alrededor, ¿no? Yo creo que te puede gustar o no, pero García es García. Y en los años 70 se produce un cambio, un ciclo, un cambio histórico muy importante con el franquismo tardío y sobre todo el tema de la transición. Y es importante por los canarios. Hay muchos canarios que dan el salto hacia Madrid. Fernando Delgado, Juan Cruz, Juancho Damas Marcelo, y se hacen sitios nacionales. Efectivamente, yo recuerdo el programa de Fernando Delgado, había ganado los premios aquí importantes literarios, ganó El Planeta con La mirada del otro, pero tenía aquel programa fantástico de A vivir que son 2 días, ¿no? Y eso es curioso. Juancho como... también tenía un espacio en televisión formidable, y Juan Cruz es una persona, es un personaje cultural y periodístico de primer nivel nacional. No se puede entender quizás incluso el Grupo Prisa sin la imagen de Juan Cruz, El País y demás. Juan me ha enseñado que esto es pelea todos los días y lucha. Y yo lo admiro porque a pesar de su edad, tú entras a Juan Cruz, tú lo ves entrando en una redacción y disfruta. Y es un señor, un periodista con mayúsculas que tú lo ves y que siempre está buscando, siempre está intentando entrevistar a alguien, siempre está queriendo dar esa otra pirueta informativa. Y eso en una persona
que ya lo ha ganado todo, que lo ha demostrado todo, me parece que tiene un valor fundamental, ¿no? Significa que no se ha rendido y que esto, él está aquí por otras motivaciones, ¿no? Yo me acuerdo una vez, no sé si es parecido hay dos anécdotas, las cuento rápidamente, no voy a ser muy largo. A mí me mandaron una vez a entrevistar a Barney Reese, ¿te acuerdas? Sí. El hombre que derrotó a Indurain. Estaba en Lanzarote, en la Santa Sport. Yo sabía que estaba en la Santa Sport y me mandaron a intentar entrevistarlo. ¿Sabías danés? No, español, y él sabía bastante inglés y él sabía un poquito español, pero yo danés no tenía ni idea, vamos, aquello era como jugar a la lotería, podías conseguir algo, ¿no? Creo que estaba en el Yewis y había algún corredor que era español. Yo intenté a ver si por un lado u otro podía sacar la entrevista. Era una entrevista complicada porque semanas antes le había quitado el Tour a Indurain y eran 5 tours seguidos y el hombre que rompió la hegemonía de Indurain estaba en Canarias. Yo me fui a Lanzarote, a la Santa Sport, me presenté allí a las 7 de la mañana. Efectivamente estaban los coches, estaban los mecánicos preparando cuando empezaban los equipos Tour a venir a Canarias a hacer la pretemporada. Tema de altura, sí. Y empieza a haber movimiento, empiezan a salir mecánicos, empiezan a salir corredores y sale él. Y el más cerca, tenía 20 y pocos. Hablando en plata me manda al carajo, que es donde lo alto de los barcos. Y yo no sé si fue porque me quiso, o le di pena, o me quiso dar largas, pero de una forma u otra dice, voy a salir a entrenar. Si estás aquí, cuando vuelva, lo vemos, ¿no? Claro, eran las 9 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12, las 3 de la tarde, un solajero, que yo no sabía dónde meterme, pero yo no me fui. Y a eso de las 5 empiezan a entrar ciclistas, como tiros. Y entra él, y justo antes de entrar en el parking, en un parking que había por donde entraba, se viró para atrás, miró 2 veces, le volvió a la mirada para ver si era... No me lo puedo creer o algo de esto, que todavía esté sentado aquí. Pero, claro, yo le di esos 15 minutos de consolación, de decir... Y casi ya me iba, habían pasado 20 minutos. Y cuando me iba a ir, mandó un mecánico para decirme que esperar. Y vino, eran las 5 y pico de la tarde. Salió. La entrevista salió. El destino, yo tengo una anécdota. Y luego hay otra con Henke que me parece esa es fantástica. Me parece el mejor entrenador que ha tenido el Tenerife, pero y Valdano. Pues no, espera. Esa era una pregunta que te iba a hacer más adelante. Con Henke me pasó una cosa muy curiosa. Me mandan a la pretemporada a Barlovento y a mí me tupieron a páginas. Tenía que hacer 7, 8, 9 páginas diarias. Y casi yo vivía prácticamente en la habitación, en el entrenamiento, habitación, entrenamiento, y las concentraciones de aquel Tenerife se hacían con las puertas abiertas. O sea, significaban que los periodistas entraban en unas habitaciones y en otras y te decían, oye, ¿sabes si Neville se lesionó esta mañana? O te faltaba algo y preguntabas por Pablo Paz o preguntabas por algún para un corto. Y yo me acuerdo una noche que eran casi ya si no eran las 2:30 casi, eran bastante tarde, ¿no? Y a mí me faltaba rematar una página, yo no sé cuántas había hecho, 7, 8, que es una cuestión que tampoco lo digo por un exceso de trabajo, sino que aquello también me ayudó a tener un espíritu de sacrificio y a tener una capacidad para trabajar que sí se la tengo que reconocer a José Miguel Calarza, que en ese momento estaba de jefe de deportes de la Gaceta, ¿no? Me parece a mí me fundió páginas, pero a mí me sirvió para sacar un rasgo que me ha servido para llegar hasta aquí casi, ¿no? Y en esto de las 2:30 de la noche, me veo, yo estaba en un escritorio de espalda y me veo que entra alguien en la habitación, pero no sabía quién era, ¿no? Yo pensé que era un compañero, ¿no? Dice, no, terminando y tal. Y me dejan encima de la mesa un bocadillo de lomo y una Coca-Cola. Y cuando me doy la vuelta, era Henke. Estaba ahí. Henke,
que el hombre me había visto todas las noches que no iba a cenar, que no iba, y me lo trajo, y me pareció un gesto de un campeón del mundo, de un tipo que, y dice, usted trabaja como los alemanes. Digo, no, me parece... Y más la formación que tenía de los 10 Fallen, Sí. de Mönchengladbach. Sí. Y, hombre, para mí era una pregunta que te iba a hacer. Sí, hazla. Para mí, el mejor entrenador que ha tenido el Tenerife, que yo recuerdo, es Jupp Heynckes. Valdano, lo que hizo Valdano fue cambió magia. la historia. Y Exacto. hizo magia. Pero yo creo, sin quitarle mérito a lo que hizo Valdano, que me parece un entrenador también. Para mí, el mejor entrenador de calle que ha tenido el Tenerife es Jupp Heynckes. Y te lo pueden decir seguramente en Bilbao, o te lo pondrán decir en otros sitios, porque es un nombre. Y en Madrid, que duró lo que duró, pero con la séptima. Sí, claro. Periodismo, el cuarto poder. ¿Realmente piensas que es el cuarto poder hoy en día? ¿Realmente piensas que el periodismo de hoy puede llevar a lo que pasó en Estados Unidos con el Watergate, a el trabajo que hizo Pedro J. Ramírez en El Mundo, que prácticamente fue quien terminó por desmontar el gobierno del Partido Socialista? El factor ético, el cómo se mueven hoy en día las líneas editoriales. ¿Realmente crees que es el cuarto poder? El periodismo tiene mucho poder. Todavía es un mecanismo muy poderoso. No sé si llega a ser el cuarto poder, pero es capaz de mover hilos que pueden hacer cambiar un gobierno, pueden hacer cambiar decisiones, o pueden hacer que una persona que aspira a un gobierno se caiga, ¿no? Tarde o temprano, evidentemente, este periodismo tiene que convivir con otros elementos que generan esa presión mediática. Te estoy hablando de redes sociales, te estoy hablando de los fakes, estoy hablando de un montón de elementos que se han reagrupado alrededor del periodismo, que intentan ser una especie de complemento, sin llegar a tener ese método ni esa seriedad que yo creo que tiene el periodismo, para mover estamentos o intentar desestabilizar. Evidentemente, tú me estás preguntando por el Watergate. Eso fue un movimiento que cambió prácticamente la historia de Estados Unidos, en el sentido de que a partir de ahí se sabía o se supo el entramado que tenían desde la presidencia para la industria armamentística, todos los chanchullos que tenían, que si de una forma u otra no se intuían, de esa forma quedó verificado que era una administración corrupta, y era una administración que no era limpia, ¿no? En ese sentido. Hoy podemos pensar lo mismo, pero no es muy difícil que el periodismo caiga, que Trump caiga por efecto de un periodismo. Yo recuerdo el discurso cuando ingresa a la Academia de Álvaro Pombo, que ganó el premio Cervantes el año pasado, y lo centró en dos conceptos, que era verdad y verosimilitud. Y él en ese discurso implicaba a verdad como razonamiento y la verosimilitud como el tema contemplativo. Y lo diferenciaba perfectamente. Claro, lo trasladamos ahora, yo creo que la palabra de moda en los últimos tiempos es bulo. Sí. Es increíble porque desde el prisma con que yo veo la realidad, el bulo no deja de ser un engaño. Pero otra cosa es la opinión. Y la opinión es subjetiva. Tú puedes pensar, por ejemplo, que Heynckes es el mejor entrenador del Tenerife y yo, que es Valdano, pero es subjetiva. Lo que está sucediendo es que se está cerrando, o yo veo que se está cerrando el círculo, en el sentido de que cuando mi razonamiento y mi opinión no coincide con el tuyo, tú dices que mi opinión es un bulo. Y es difícil salir de ese... Yo no sé si es bulo o disfrazar la realidad, pero evidentemente hace 20 años España, los cimientos del periodismo cambiaron aquella noche del 11M, cuando se reiteraba de una forma casi definitiva que aquello no era una vía, sino era otra vía, que no estaban los... Claro, ahí se empezaron a construir unas realidades paralelas
que yo creo que de alguna forma han llegado hasta aquí, ¿no? En el sentido de que incluso el arte del engaño está metido en la política, ¿no? Y está metido en la política, y de la misma forma también el bulo no es solo, hay que entenderlo desde el punto de vista del periodismo, del periodista hacia la sociedad. Muchos políticos proyectan el bulo o el engaño desde su posición hacia la sociedad, y a veces se recoge en los medios de comunicación, muchas veces se recoge, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha habido un desfile por los juzgados de políticos de primeros espadas de la política española, que siguen yendo todavía al juzgado, entre otras cosas porque las reglas del juego han cambiado, ¿no? Y en ese sentido el bulo yo no creo que sea algo que le pertenezca al periodista o a un medio de comunicación en sí. Yo creo que de hecho quizás son los menos que mienten, ¿no? Yo no te digo que sobre el papel se diga todo lo que hay, pero yo no creo que los periodistas estén por la labor de difundir bulos, ¿no? Otra cosa es que lo que hablábamos antes de esas sinergias que han venido a ocupar un espacio, como pueden ser redes sociales, blogs, influencers, quieran ganar un protagonismo a costa de unos comportamientos que se asemejan mucho al periodismo, pero que no tienen nada que ver, ¿no? Y a partir de ahí, pues podemos entrar en una guerra en la que se habla de los fake, de los bulos, de guerra entre partidos, ¿no? Es verdad que se ha devarado toda la realidad, ¿no? Y yo creo que la sociedad también tiene el derecho a pensar que parte de lo que le contamos no es realidad o es mentira, o de alguna forma no nos están contando todo lo que pasa. Hombre, yo recuerdo una frase de George Orwell que definía el periodismo. Periodismo es contar lo que hay alguien que no quiere que cuentes, que lo demás son relaciones públicas. En dos entrevistas relativamente recientes a dos personas que se mueven en un mundo global de la cultura, como Arturo Pérez Reverte o como Antonio Banderas, ponían sobre la mesa el tema de la censura. Y una censura previa que era una autocensura, que existía en toda divulgación cultural. Y lo decían dos personas que Arturo Pérez Reverte viene del otro lado y sabe lo que hay y sufre muchas veces a lo mejor esa censura, porque no es una persona que hablar de autocensura con Pérez Reverte no cabe en esa fórmula. Es evidente que el periodista no se puede autocensurar nunca, ¿no? Otra cosa es que existan fuerzas mayores que puedan aconsejar que las noticias se traten de una manera u otra. Pero es verdad que en esta sociedad se habla mucho de esa censura, ¿no? Y de la autocensura, ¿no? Yo recuerdo, no sé si es casual, pero no debe ser así. Si nos trasladamos a lo que sucedió hace 3 o 4 domingos, yo no recuerdo una gala de los Oscars más planas en cuanto a los discursos y menos reivindicativa que la de este año. Prácticamente no hubo ni algún gesto a la inmigración, pero no tal con la que está cayendo en Estados Unidos, con que no exista ningún tipo de mecanismo que hable de lo que está pasando. Da la sensación de que hay una casa de brujas importante. Como diría mi amigo Víctor Conde, los Oscars se dividen un año para grandes producciones y otro año para el cine independiente, ¿no? Este año dio con el independiente. ¿Sientes que pierdes al relatar la realidad? ¿Pierdes muchos aspectos de vivirla como periodista? No. A mí me gusta el periodismo de carne y hueso. Yo sé que hay un periodismo que es el que tienes que hacer todos los días, que es
el de sota, caballo y rey, ¿no? De esto y esto, ¿no? Esas son fórmulas matemáticas que tú las tienes que manejar dentro de un texto. Pues Javier Hernández presenta un libro, ¿cómo se llama? Trama, para acá, para allá, y al final tienes la estructura de la noticia. Ahí no hay más, eso es súper sencillo. Pero cuando te encuentras con el personaje, te encuentras con una persona que te puede ofrecer algo más, yo ahí me chupo los dedos, ¿no? Yo recuerdo, a mí me dieron la oportunidad de entrevistar a su comisario Amedo. Yo sinceramente, fui muerto de miedo. Recuerdo que fue en un hotel, me lo dijeron 2 minutos antes, dónde íbamos a quedar, ¿no? Y no quedamos en el hall ni en la cafetería, quedamos en la habitación con las cortinas cerradas completamente. Y el reflejo de la cara de esa persona, igual voy a decir una cosa, este tío ha coqueteado con la muerte. O sea, es un tío que te transmite una frialdad que yo pocas veces la he experimentado, pero en ese sentido me sentí un privilegiado por estar cerca de un personaje con lo que significó Amedo para los GAL, para la lucha antiterrorista, ¿no? Y bueno, y tú acabas de publicar un libro que también está basado en las guerras intestinas que ocurrían en el sur de Tenerife, ¿no? Y ahí hay 2 figuras, pues una figura en mayúsculas, ¿no? John Palmer, ¿no? El gran capo dominador del sur de Tenerife, ¿no? Y esas figuras te intimidan porque sabes que hay algo más. No sabes explicar qué es exactamente, pero sabes que hay algo más, ¿no? Algo que te viene con el pack. No me gustaría terminar la entrevista sin hacerte una última pregunta, que me imagino que es una pregunta que te habrás hecho tú a ti mismo. ¿En qué momento todas esas vivencias, ¿sí? Que una de las cosas que a la gente le está gustando del programa es podías seguir escuchando a tu entrevistado o entrevistada 1 hora más? ¿No has pensado nunca, yo me da la sensación de que sí, de plasmar toda esa vivencia? Sí. En negro sobre blanco. Sí. Yo te lo conté hace un montón de años. Yo creo que cuando estabas tú de lleno en un festival de cine aquí, te contaba que a mí estaba escribiendo una novela, ¿no? Que la he terminado por fin y que está basada en un hecho que a mí me impactó, que era el accidente de los rodeos del 77, ¿no? Yo la retomé porque tuve la oportunidad de conocer a Robert Brack, que era el copiloto del Pan Am. Quedó vivo y cuando vino a Tenerife a celebrar un homenaje en los rodeos, tuve la curiosidad de conocer a ese tío, ¿no? Y de que, aparte de entrevistarlo, pues saber sensaciones del impacto antes de la gran catástrofe, ¿no? Y aquello me marcó, ¿no? De alguna forma, porque yo de alguna manera soy uno de esos niños que los domingos por la tarde los padres los llevaban a ver aterrizar y a despegar los aviones en la loma de los rodeos. Aquellos aviacos, los Fokker, aquellos. Ya somos 2. Sí. Y allí era como ir a merendar, otros iban a hacer otras historias, pero bueno, y de alguna manera ese accidente movió los hilos para que yo construyera esta historia, ¿no? Que espero a ver si se convierte en realidad definitivamente desde el punto de vista del libro, ¿no? El libro está hecho. Pero sí es verdad que hay personajes con los que esta bendita profesión me ha permitido cruzarme. Hablamos de García Márquez una vez en el sur, que vino, ¿te acuerdas cuando vino a los festivales aquellos, ¿cómo se llamaban? Aquellos macrofestivales, coño, que se organizaban en las vistas, ¿cómo se llamaban? Los de Son Latinos. Son Latinos, que siempre premiaban a un escritor, ¿no? Y premiaron ese año a García Márquez, y tener aunque sea unos minutos, un vis a vis con García Márquez me parecía una cosa de locos. Aquello era una persona que luego García Márquez, me lo ha contado también Juan Cruz, dice, ¿qué impresión te dio García Márquez? Pues García Márquez
es un tío distante, o era un tío distante, era un tío que marcaba mucho las distancias, ¿no? Y no es algo que desaparezca en su obra, ¿no? Que tú lo ves, lees sus libros y no te da la sensación de que sea tan gruñón, ¿sabes? Pero bueno, es García Márquez, ¿no? Y es verdad que hay muchísimos personajes que me he podido cruzar. Drazen Petrovic, cuando vino aquí con aquel homenaje. En el Mundial. Y en el Mundial. No, en el Mundial vino la selección de la URSS. Aquella selección era impresionante. Tikhonenko, Sí, Volkov, Homicius. No, Homicius no. Homicius es posterior. Y la selección yugoslava que vino al centenario de Santa Cruz, aquello era que luego Petrovic se mata 2 o 3 semanas después en Alemania. Antes del Mundial. No, antes del europeo. Sí. No me gustaría terminar el programa sin hacerle un regalo que quizás no espera Jorge Dávila. Sí tenía conocimiento de la novela y te voy a poner en contacto con una persona que tiene datos que a lo mejor te sirven, aunque la novela esté terminada, para dar ciertos lienzos, porque tuvo un contacto totalmente directo y que sabe cosas que nadie sabe. La persona que tiene contacto a través de la contacto es un íntimo amigo que se llama Víctor Conde, que acaba de ganar el Benito Pérez Armas, y en la última conversación que tuve con él se creyó que era yo quien estaba escribiendo la novela. ¿Qué te digo, Jorge? Oye, muchas gracias por aceptar la invitación de Canal 10. Yo me uno a las palabras, perdona que te interrumpa, yo me uno a esa introducción que hiciste sobre esta librería. Me parece que yo la descubrí hace poco cuando organizaron unas jornadas aquí en el Teatro del Sausal, y vine y me pareció de una belleza algunos libros que hay aquí, que son increíbles, algunas ilustraciones, algunas encuadernaciones, hay libros que son fantásticos, y me parece que esa apuesta por una librería es algo, por lo menos a destacar. Como le dije a Nau, hará como media horita, hay 2 palabras que están unidas: creer y crear. Si crees, eres capaz de crear. Él, como muchas personas que están metidas en proyectos y ideas, cree. Y bueno, la consecuencia es lo que tenemos a nuestro alrededor. Jorge, lo dicho, un placer. A ti. Y seguimos con ustedes. Amenazábamos con volver, hemos vuelto, como decía aquel periodista cuando cerraba el telediario, y mañana o el próximo viernes, más y mejor. Os esperamos. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out.